Bienvenidos una vez más a este podcast. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por esta oportunidad. Y el día de hoy quiero hablar sobre aquel incendio que afectó a Los Ángeles, California, donde al menos 25 personas han perdido su vida. He visto algunos comentarios de algunas personas que creen o que han dicho que la mano de Dios estaba ahí o que Dios era culpable de haber incendiado a estas ciudades por la razón del pecado o de las blasfemias de algunas personas, gloria a Dios, de esos alrededores. Pero aquí hay un escrito que conseguí, en un periódico del internet, donde habla sobre quién es el culpable, aunque no se sabe quién es verdaderamente el culpable, o si hay un culpable, si es solamente un accidente de la naturaleza. Entonces, más de una semana después de que una serie de incendios forestales azotados por el viento azotaran franjas del área de Los Ángeles, aún se desconoce mucho sobre los orígenes de los incendios que mataron al menos 25 personas. Diezmaron vecindarios enteros y obligaron a decenas de miles a abandonar sus hogares. Los meteorólogos y científicos dicen que una tormenta perfecta de condiciones climáticas preparó el escenario para el crecimiento explosivo de los incendios, vientos huracanados, baja humedad y condiciones de sequía implacables. Además de la causa de los incendios, los investigadores también están investigando el suministro insuficiente de agua y la presión de las bocas de incendio en Pacific Palisades, una comunidad próspera devastada por un incendio forestal que, según las autoridades, abrumó el sistema de agua local. Entonces aquí podemos ver lo que dicen los científicos, ¿verdad?, de lo sucedido y cómo todos estos elementos, la falta de humedad, las muchas cosas secas, los vientos huracanados, todo esto fueron que provocaron los incendios. Recordemos que hay personas que cada vez que pasa un desastre, que pasa una desgracia, buscamos a quién echarle la culpa. Y cuando no encontramos a quién echarle la culpa, entonces se le echamos a Dios. Decimos que Dios es el culpable, decimos que es la justicia de Dios. Y ese es uno de los daños que nosotros no hacemos a veces como cristianos o como personas que estudiamos la palabra de Dios. Queremos predicar el amor de Dios, queremos predicar que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero a la misma vez predicamos que Él es un Dios de odio, que Él es un Dios de venganza, que Él es un Dios que destruye y que mata gente. Y muchas veces confundimos al oyente, confundimos a aquellas personas, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿es Dios un Dios de amor o Él es un Dios de venganza? Y hay muchas porciones en la palabra de Dios, historia, que demuestran, gloria sea el nombre de Dios, que Dios no es un Dios de violencia, más bien Él es un Dios de amor. Que los desastres naturales que ocurren, la primera persona que está ahí para socorrer, para ayudar es Dios. Dios no es la persona que ejecutas, gloria sea el nombre de Dios, estos desastres. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver algunas historias en las cuales, gloria sea el nombre de Dios, el mismo Jesús habló de ella, diciéndonos que muchos de esos desastres y esos problemas que nosotros tenemos que enfrentar a la vida no provienen de Dios. Más bien, podemos decir, provienen por coincidencia de la vida. Muchas veces vienen por el enemigo que fabrica esas cosas. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 4, dice la palabra de Dios: ¿O penséis que aquellos 18 sobre lo que cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y eso fue lo que dijo Jesús. Hubo 18 personas que murieron en un accidente, una torre que cayó sobre ellos. Y Jesús está diciendo, ¿creen ustedes? Porque la gente le preguntaba,
cayó este juicio o estas torres sobre estos hombres porque eran más pecadores que todo el mundo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Creen ustedes que estos 18 sobre lo que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús claramente está diciendo que no, que en Jerusalén había muchas personas que eran mucho más pecadoras y aún así no llegó, ellos no murieron en un accidente, la torre no cayó sobre ellos. Ahora, nosotros no podemos decir que porque estas ciudades o estas comunidades se incendiaron en fuego, que el juicio de Dios o que la ira de Dios estaba sobre ellos, porque si fuera así, quiero decirle, gloria sea el nombre de Dios, y estoy seguro que hay vecindarios, hay estados, hay ciudades que son mucho más pecadoras que estas ciudades. Muchas veces nosotros nos gusta juzgar cuando no somos nosotros que estamos pasando la dificultad. Nosotros se nos hace fácil juzgar y decir, Dios está molesto con esta nación, Dios está molesto con este pueblo por sus pecados y sus maldades. Pero si esto fuera verdad, que Dios fuera un vengativo, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos sido consumidos? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios, en vez de consumir, de destruir, de matar a las personas, Dios hace todo lo contrario. Lo que Dios hace es que nos protege, que nos guarda de la tormenta. No quiere decir que Él siempre va a protegernos. No quiere decir que Él siempre, gloria sea el nombre de Dios, va a impedir que las desgracias, todos los seres humanos hemos pasado por desgracia, hemos pasado por momentos difíciles, pero también hemos sido protegidos en alguna ocasión u otra por la mano poderosa del Señor. Algo que yo he aprendido es que cada vez que nosotros, los seres humanos, pasamos por un momento de dolor, un momento de sufrimiento, Dios está ahí con nosotros. No importa si la persona que murió en pecado, no importa si la persona, gloria a Dios, que fue atropellada o que pasó por un problema, murió en pecado, Dios estaba ahí para amar, para proteger a aquellas personas. Dios estaba sufriendo el dolor de sus familiares, gloria sea el nombre de Dios, que pasó sobre sus vidas. Entonces no podemos nosotros decir, gloria a Dios, que los terremotos de Haití o que el problema en Los Ángeles es por causa del pecado de aquellas personas. Alabanza sea el nombre de Dios. Sí, yo creo que el pecado trae malas consecuencias, pero todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos hecho lo malo delante de la presencia del Señor. Y cuando un vecino de nosotros está pasando por una dificultad, en vez de señalarlo, en vez de acusarlo, deberíamos hablarle del amor y la misericordia del Señor. Qué bonito si oyera si nosotros dijéramos, Dios mandó juicio sobre los ángeles, que nosotros digamos, Dios ama a los ángeles y Él está con ustedes para guardarlo, para protegerlo, para ayudarlo a sanarse y a construirse. Gloria a Dios. Este pecado que nosotros tanto criticamos, este pecado del que nosotros tantos hablamos, Dios lo usará para santificar, para restaurar nuestra vida, para ayudarnos a que nosotros podamos cada día acercarnos a Él, venir delante de su maravillosa presencia. Si leemos en Juan capítulo 9, en el verso 1, dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que este está ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras, aleluya, este día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y qué maravillosa historia nos dice el Señor Jesús. Los judíos, igual que nosotros el día de hoy, tenían una mala costumbre de cada vez que una persona tenía una enfermedad o un problema, rápidamente querían achacar el pecado de esas personas o de sus padres. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido ese error? Bueno, esa persona está pasando por esa dificultad por sus pecados o por la generación, ¿verdad?, de pecadora de su familia.
Pero cada vez que nosotros acusamos a alguien, cada vez que juzgamos, nos estamos olvidando de nuestros propios pecados y de nuestra propia maldad. Aquí Jesús está diciendo, este hombre no nació ciego por el pecado de sus padres o por sus propios pecados. Este hombre nació ciego para que Dios se glorifique en su enfermedad. Y yo puedo decir el día de hoy que los ángeles no se quemaron por sus pecados, se quemaron, gloria sea el nombre de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste a esta región. Y no solamente a esta región, pero a todos los Estados Unidos de América. Esta situación tan negativa, tan dolorosa, tan triste, Dios la puede usar para traer sanidad, para traer paz, para traer salvación a nuestras vidas y a nuestros corazones. Imagínese usted haber nacido, gloria a Dios, ciego de nacimiento y no poder ver a nadie. Y tus vecinos, la gente que iban a las sinagogas contigo, la gente que adoraban a Dios contigo, están pensando, aunque muchas veces no lo decían en su cara, pero pensaban, este nació ciego por sus pecados. Pero ellos mismos, al no tener ninguna enfermedad, consideraban, Dios no me nació ciego a mí o a mis hijos, aleluya, porque yo soy santo, porque yo soy justo, porque yo hago lo que es correcto. Y nos volvemos egoístas. Nos volvemos personas a veces con un corazón duro. Nos volvemos en religioso. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que aquí en el estado de Massachusetts, una de las ciudades que tiene más iglesias evangélicas es la ciudad de Lawrence, Massachusetts? Y si recordamos nosotros la explosión de algunos años atrás, ¿verdad? Cuando el gas estaba saliendo por todas partes y se estaban prendiendo las casas y se prendían las calles y toda la ciudad casi tuvo que ser evacuada, toda la parte del sur tuvo que ser evacuada, ¿verdad? La policía y los bomberos tratando de solucionar el problema que había con el gas de la ciudad. Uno pensaría, ¿verdad?, que si ese era el juicio de Dios, si esta era la ira de Dios, aún habiendo tantas iglesias. Y hay muchas personas que, claro, dijeron que era la ira, que era el juicio de Dios sobre la ciudad. Pero es importante que entendamos que en medio de este problema, en medio de esta situación difícil, Dios estuvo con nosotros para protegernos, para guardarnos. Y aunque sí se perdió, aleluya, muchas cosas materiales, pero Dios guardó muchas vidas. Creo que solamente la vida de un jovencito, gloria sea el nombre de Dios, se fue. Pero algo que yo creo, aleluya, es que Dios ha de restaurar todas las cosas. Dios ha de restaurar todas las cosas que nosotros perdemos, todas las cosas que nosotros hemos sufrido en este mundo. Y en vez de tirarnos y juzgarnos los unos a los otros, deberíamos apoyarnos, deberíamos usar la palabra de Dios y deberíamos usar nuestro conocimiento espiritual para fortalecer y ayudar a la gente y no para condenarlo. Porque Jesús mismo dijo que Él no juzga a nadie. Él no vino para matar, Él no vino para hurtar, Él no vino para robar. ¿Quién fue que vino para matar a la gente? Fue Satanás, fue el diablo. Y nosotros debemos parar de echarle la culpa a nuestro Padre Celestial de las cosas negativas que nos pasan, pero sí debemos darle la gracia a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Toda esta maldad que el enemigo usa, todo este mal, todo este daño que a nosotros no nos gusta, sabemos que Dios lo va a convertir en algo bueno. Todas las cosas obran para bien, según Dios, para los que aman a Dios. Para Dios todas las cosas obrarán para bien. Nosotros pensamos que obrarán para mal. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos más en el miedo, en juzgar a los demás o en criticar a los demás. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Él sabe que todas las cosas van a obrar para bien a Él mismo, para su propio bienestar, para lo que Él quiere para este mundo y para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando nosotros tiramos un juicio sin misericordia, y yo sé que lo hacemos por ignorancia, porque no tenemos la madurez espiritual, porque no conocemos a Dios. Tal vez nunca hemos pasado por una enfermedad.
Tal vez nunca hemos pasado por un gran sufrimiento, por un gran dolor, una gran pérdida. Cuando usted ve que una madre, un hijo le nace con cáncer, muy difícil que esa madre sea una persona que juzgue a los demás o que hable mal de los demás. Claro que no va a estar de acuerdo en todo lo que se hace en el mundo. Hay cosas que son sumamente malas, sumamente diabólicas. Pero aún así a ella se le hará difícil juzgar a una persona que está pasando por un momento de difícil dolor y sufrimiento, porque ella misma está pasando por un momento duro y un momento difícil. Pero muchos de nosotros que no hemos tenido tal vez un problema familiar fuerte con una enfermedad de un hijo de nosotros o con nosotros mismos, muchas veces pensamos que porque no estamos pasando por algo malo es porque Dios está con nosotros, porque tal vez nosotros no hemos portado bien o porque tal vez nosotros somos verdaderamente amigos de Dios, porque nos han dado todas estas riquezas y todas estas comunidades que nosotros hablamos. Pero la palabra de Dios dice claramente que el juicio sin misericordia, Dios, aleluya, no lo aprueba. Si nosotros vamos a hacer un juicio, tenemos que hacerlo con misericordia. Y si Dios va a traer el juicio sobre los ángeles, tal vez por Hollywood, ¿verdad? Si Dios va a traer un juicio sobre ellos, Dios tendrá primero misericordia antes de traer el juicio. Y sabemos que, aleluya, la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. Eso no quiere decir que no va a haber desastres naturales. Eso no quiere decir que no van a haber más fuego en California. California es un desierto, ¿verdad? Y con el calentamiento global que hay en el mundo el día de hoy, como nosotros hemos hecho tanto daño a nuestra naturaleza, a este planeta, sabemos que los incendios serán más comunes, los terremotos, las inundaciones, el hambre, las sequías. Todas estas cosas serán más comunes, no porque Dios está más molesto con nosotros, no porque hay más pecado en el mundo, porque lo que Dios dice, donde hay pecado sobreabunda la gracia. Mientras más pecadores nosotros somos, más gracia Dios derrama sobre nuestras vidas. Entonces, ¿por qué pintar a Dios como si Dios fuera el enemigo? ¿Por qué pintar a Dios como, aleluya, como si Dios no pudiera perdonar y tener misericordia de nadie? Si Él ha tenido misericordia de nosotros en tantas ocasiones. Aún de los muertos Dios tendrá misericordia, según lo que enseña la palabra de Dios. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Cuando usted juzga sin misericordia, usted será juzgado sin misericordia. Y dice la Biblia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aún hay personas que les gusta juzgar, personas que siempre quieren criticar el desastre, el sufrimiento, el dolor de los demás. Aún esas personas, Dios va a tener misericordia de ellos. Aún esas personas que son violentas, esas personas que odian a sus vecinos, que creen que son mejores seres humanos, ¿verdad? Porque tal vez ellos no son ricos o porque tal vez no han practicado el pecado que otros han predicado, aún Dios tendrá misericordia de estas personas. Ezequiel capítulo 3, verso 11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino, aleluya, en que el impío se aparte de sus caminos y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Aquí Dios no dice que Él va a matar a las personas. Dios no se complace en matar a nadie. Alabanza sea el nombre de Dios. Sí, lamentablemente la violencia mata a las personas. Si nosotros practicamos violencia en contra de los demás. Y la violencia no es solamente física, hay violencia espiritual, hay violencia familiar. Hay violencia de palabras. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Y nosotros, los seres humanos, somos muy violentos. Por eso es que tenemos ejércitos para pelear los unos con los otros. Sacrificamos nuestros hijos. Gloria sea el nombre de Dios en el altar de las guerras y de la violencia. Muchas veces porque estamos llenos de temores y llenos, aleluya, de dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Y nos dejamos engañar por el espíritu de la violencia, de odios raciales. Muchas veces envidiamos los que los demás tienen y por esta razón nosotros hacemos violencia. El Señor dice que Él no se complace en la muerte.
Él no se complace en el sufrimiento humano. Él no se complace en las guerras. Él no se complace en aquellas cosas que nosotros muchas veces hacemos que no son agradables delante de Él. Y si Él no se complace, ¿por qué razón ha de Él matar a personas? ¿Por qué razón, gloria sea el nombre de Dios, ha de Él consumir a ciudades enteras porque está tal vez molesto con el pecado de algunas personas? ¿Verdad? Lucas capítulo 9, versos 51 a 56 dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, pero no les recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. A ver estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consumas? Pero Él, volviéndose, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué maravillosa lección. Aquí podemos ver que la iglesia de Cristo, los discípulos de Jesús que andaban con Él, dicen, vamos a pedirle a Dios, como en los tiempos de Elías, que manden fuego del cielo. Y Dios está diciendo, Jesús le está diciendo, usted no sabe de qué espíritu ustedes son. Ellos querían matar a una ciudad completa porque esta persona no le abrieron la puerta a Jesús. En los Golden Globes, ¿verdad? Hubo una señora que hizo un comentario haciendo un chiste, ¿verdad? Donde se burlaba de Dios, y hay personas que usan este corte. He visto en todos los medios sociales, he visto que personas toman este pequeño corte de esta mujer diciendo esto y dicen que esta es la razón, porque de Dios nadie se va a burlar, que esta es la razón por la cual Dios quemó a los ángeles. Y eso es una falsedad. Ese no es el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos proyectar nuestro enojo, nuestra ira, nuestros dolores, queremos proyectarlo hacia los demás, y esto incluye a Dios. Y lo mejor de todo eso es que yo veo que Dios acepta la mentira que nosotros hablamos sobre Él. ¿Me entiende? Dios permite que nosotros proyectemos nuestro odio, nuestro racismo, nuestras maldades hacia Él. Decimos, este es Dios. Pero un día llegará donde nuestros ojos serán abiertos y veremos que Dios no es el causante de sufrimiento, que Dios no vino para quitarle la vida a los hombres, sino hacer todo lo contrario. Alabanza sea el nombre de Dios. La República Dominicana es un país que tiene más de 11 millones de turistas que llegaron este año pasado. Y eso es una bendición. Muchas personas le encanta la isla. Igual que otra isla, ¿verdad? Como Cuba, Puerto Rico, que son islas hermosas. Pero, alabanza sea el nombre de Dios, es muy difícil usted ver a Dios manifestado en esos resorts donde las personas están comiendo, bañándose en la playa, disfrutándose. Dios está ahí porque Dios está en todas partes. Pero en la parte donde usted puede ver a Dios más cerca es en los hospitales, donde hay personas sufriendo, donde hay personas con cáncer, personas pecadores, personas que sus padres son malos de verdad, según nosotros, brujos, personas que practican el vudú. Estos son los lugares donde Dios está metido, su misericordia, su Espíritu Santo, trayendo sanidad, trayendo consolación. ¿Por qué nosotros mejor no acusamos a Dios de ser bueno, de hacer amor, de decir, mira, Dios perdona a todos los pecadores, Dios tiene misericordia de nosotros? En los momentos más bajos de nuestra vida, en los momentos cuando más necesitamos al Señor, Dios estará ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Es fácil juzgar a los demás, ¿verdad? Para nosotros coger likes en el internet, para que la gente diga, wow, es verdad lo que dice este hermano, que Dios quemó esta ciudad, para que la gente nos aplauda y la gente esté de acuerdo con nosotros. Pero eso va en contra de la voluntad de Dios, esto va en contra del carácter de Dios. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, no quemó ninguna ciudad y reprendió a sus discípulos por sugerir algo así. Nunca cogió una espada para matar a ninguna persona, todo lo contrario.
Él cogió la culpa de todos nosotros. Todos nosotros tiramos nuestra culpa sobre Él. Le echamos la culpa a Él de nuestros sufrimientos, de nuestros pecados, de nuestras maldades, y Él la llevó en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en sus cuerpos. Alabanza sea el nombre de Dios, para que nosotros entendamos que Él no es un Dios de venganza, para que nosotros entendamos. Y no importa, porque hay personas que justifican, aleluya, su odio, su venganza, sus rencores, y se justifican con versos bíblicos. Cuando rápidamente en el carácter y en la vida de Cristo podemos ver que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y que la misericordia siempre triunfará, aleluya, sobre el juicio. Juan capítulo 10, verso 10. Muchas veces nosotros pensamos que el diablo es más bueno que el Padre, lo cual es sumamente contrario a la realidad, ¿verdad? Pero como el diablo se presenta como un ángel de luz, nosotros creemos al diablo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién fue que vino para hurtar, matar y destruir? Fue el ladrón, no fue Dios. Dios no vino para matar. Ese no es el ministerio de Dios. El ministerio de Dios es perdonar, salvar, restablecer, ayudarnos. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesucristo es Dios. Aunque hay muchas personas que no lo creen, yo creo 100% que Jesucristo es Dios. Aleluya. Y ese es el carácter de Dios. Él vino para darnos vida, no para destruir a nadie. Y buscaremos versos bíblicos para decir, mira, ahí lo dice que Dios mata a la gente y que Dios destruye y que Dios les roba. Pero ese es el ladrón que hace estas cosas y Dios no es un ladrón. Hebreo 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. ¿Quién es que tiene el imperio de la muerte? ¿Es Dios? No, es el diablo. Él es que tiene el imperio de la muerte. Él es que mata a la gente. Pero, aleluya, yo creo que Dios ha de restaurar todas las cosas, ¿verdad? Como Julia de Norwich, una mujer mística, gloria a Dios, en su libro, ella habla, gloria sea el nombre de Dios, cómo ella veía en sus visiones, cómo Dios restablecía todas las cosas. Casos como la historia de Sodoma y Gomorra, que fue destruido, ¿verdad? Enseña la palabra de Dios, pero más adelante dice en el libro de Ezequiel que Dios ha de restaurar a Sodoma y a Gomorra. Esto nos habla del Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de misericordia. Que yo creo personalmente, y pocos cristianos, la mayoría no creen esto, pero hay un grupo de cristianos que creemos que Dios ha de reciclar todas las cosas. Así como nosotros reciclamos las basuras el día de hoy, Dios ha de reciclar toda su creación, porque Él es un Dios de amor, un Dios de bondad y un Dios de misericordia. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.